del asambleísta por Guayas por el Partido Social Cristiano Madera de Guerrero, Vicente Tallano. El objetivo de esta comparecencia, que es precisamente un juzgamiento político y bajo ningún concepto puede convertirse en un cruce de acusaciones. Definitivamente, la habilidad para exponer, el parafraseo y el juego de palabras jamás pueden imponerse ante la verdad y ante la ley. Y precisamente por este argumento estoy absolutamente convencido que hoy, esta noche, esta Asamblea Nacional va a cumplir con su rol histórico, con su facultad y su competencia de fiscalizar, y a través de este acto de fiscalización coadyuvar en devolverle al Estado la institucionalidad, porque si hablamos de institucionalidad tenemos que referirnos a una piedra angular, y esa piedra básica y angular es precisamente la independencia, la característica de independencia que tienen que tener los titulares de las funciones del Estado, llámese también la Fiscalía General del Estado. Hoy, durante el decurso de esta intervención y durante el decurso de todo el proceso político, porque lo que hoy tenemos que valorar como juzgadores políticos es precisamente todo el desarrollo de un proceso que inició con una demanda que fue aceptada al trámite, que cumplió absolutamente con todos los requerimientos que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Dicho sea de paso, respaldada por mucho más allá del número de legisladores que la propia ley establece. Por lo tanto, importante esta argumentación, porque parte de la defensa del hoy interpelado precisamente se circunscribe en la invalidez, en una eventual nulidad y falta de capacidad de esta Asamblea para haberlo sometido políticamente a un juicio y un proceso que hoy se encuentra en decurso. No podemos permitir que nos confundan, porque lo que se suscitó mediante la resolución del 9 de marzo fue precisamente un acto propio de la Asamblea, un acto de control político, que en una resolución determinó que se debería de iniciar un procesamiento político, pero como bien lo señaló la presidenta de la Comisión de Fiscalización y el interpelante Henry Cucalón, este proceso fue desarrollado cumpliendo absolutamente todas las formalidades. Por lo tanto, el interpelado pudo hacer derecho de su legítimo derecho a la defensa, y por lo tanto no podemos permitir que hoy se pretenda engañar y se pretenda confundir esta Asamblea con el pseudo argumento de la invalidez. Por lo tanto, la validez de este proceso y la competencia de esta Asamblea Nacional para fiscalizar están totalmente avaladas tanto por la ley como por la Constitución de la República. Hoy escuchamos una intervención que tuvo varios matices. Un primer momento, prácticamente una rendición de cuentas de lo que ha hecho y sobre todo lo que no hizo la Fiscalía durante el último periodo. Además, hemos escuchado una falsa presentación de la teoría del caso, porque como abogado, el interpelado hoy hablaba mucho de la teoría del hecho, que es precisamente distinta a la que esta Asamblea hoy está llevando adelante, porque para el fiscal Vaca el punto neurálgico es una conversación que él advierte de válida y de legítima, pero lamentablemente para sus intereses, para el ordenamiento jurídico y para esta Asamblea, la infracción pasa por no haber cumplido sus funciones, por haber divulgado un audio, por no haber apegado su comportamiento a lo que establece el Código Orgánico Integral Penal y a lo que también establece en cuanto al ejercicio de sus funciones y competencias la Constitución de la República, porque durante el decurso del proceso político ha quedado claramente demostrado que utilizó esa institucionalidad, esa investidura que le otorga la ley y la Constitución de ser el titular del órgano que tiene que llevar adelante el ejercicio público de la acción penal para contraatacar, para defenderse en una pugna personal, pugna de la que esta Asamblea
y menos aún el país entero tiene que ser parte. Y si definitivamente una consecuencia, más allá de la censura que debe de darse en este acto de control político, es que precisamente todas esas alegaciones, todas esas argumentaciones que durante todo este proceso hemos escuchado, deben ser investigadas y deben ser judicializadas, porque si en este pleno, mediante la intervención de legisladores, hemos escuchado de presiones, hemos escuchado del maletín, lamentablemente algo turbio, por decirlo menos, se estaba cocinando, y algo turbio, se pretendía que se suceda esta noche, y estoy seguro que no va a ser así. En cuanto al argumento de que si hoy el fiscal Vaca termina censurado, esta asamblea va a coadyuvar con la impunidad, pues no, señores, yo quiero decir lo contrario. Si el día de hoy esta Asamblea Nacional no toma una decisión de censura y por lo tanto de destitución, en ese momento sí esta Asamblea le estará entregando al país un mensaje claro de impunidad, y eso no puede suceder. Y finalmente, algo que me llama la atención y me preocupa, y lo decía al inicio de esta intervención, que el parafraseo, el juego de palabras, nunca puede atentar contra la verdad y la realidad. Y lamentablemente, cobardemente, miserablemente, se ha pretendido sacar de contexto una afirmación de una idea que el interpelante Cucalón había señalado. Cucalón estaba hablando de la calidad de la justicia. Y hablando de la justicia, yo hoy voy a hacer un razonamiento, también en el mismo estilo de citas del doctor Vaca. A mis 37 años puedo decirle que al igual que muchos ecuatorianos nos preguntamos cuál es la justicia que el país quiere, cuál es la justicia que el país se le merece, pero sobre todo cuál es la justicia que durante un proceso de 10 años, un proceso que reformó la Constitución, se le vendió al Ecuador. Decía el gran político, literato, jurista Jorge Eliezer Gaitán, que la justicia es algo así como una gran telaraña, una telaraña que los insectos fuertes y grandes la rompen, y en la que lamentablemente solo se quedan atrapados los pequeños insectos. Y eso ha pasado con la administración de la justicia penal en el Ecuador, y no podemos permitir que así suceda. E hilando el argumento, precisamente eso era lo que Cucalón estaba afirmando, que el país, el Ecuador, demanda justicia independiente. Piedra angular del ejercicio de la justicia independiente es precisamente la Fiscalía General del Estado. Y cuando hablábamos de que vamos a recuperar la Fiscalía, precisamente la tiene que recuperar el país, no la tiene que recuperar ningún partido, ningún movimiento político, y eso tenemos que dejarlo claro. Y hoy esta intervención la hago a nombre del bloque del Partido Social Cristiano, del movimiento Tiempo de Cambio y del movimiento conservador del Carchi. Que le quede claro a todos los asambleístas, y especialmente a los que sí entregaron durante 10 años la justicia, los que sí con un Consejo de Participación Ciudadana de bolsillo designaron judicatura y el fiscal. Ahí el día de hoy el Ecuador les está enrostrando. Ese fiscal es la prueba del manejo de la justicia, del manejo de las instituciones. Y quiero decir a nombre del bloque del Partido Social Cristiano, a nosotros no nos interesa captar la Fiscalía, nunca nos ha interesado, y es más, nuestro compromiso público y nuestra exigencia al Ecuador y a los organismos competentes de que en el evento de que hoy opere la censura tengan que designar un nuevo fiscal, que se lo investigue, los retos a que prueben si ese nuevo fiscal que en su momento puede escogerse tiene siquiera alguna amistad o algún vínculo con nuestro bloque, porque eso no ha sucedido y eso no va a suceder. Nosotros hemos venido a esta asamblea, al igual que todos ustedes, compañeros legisladores, a defender el interés ciudadano y no a defender un interés particular. Creo que las argumentaciones jurídicas sobran, está probada y justificada la validez del proceso, está por más demostrada la acusación planteada al señor fiscal general del Estado, está por más demostrada su responsabilidad, y por lo tanto me sumo a nombre de mi bloque a la moción de censura y destitución del señor doctor Carlos Vaca Mancheno, fiscal general del Estado. Gracias, señores asambleístas.